Bienvenidos al webinar de tasaciones, donde vamos a estar hablando sobre este tema tan importante y clave en cualquier transacción de compraventa. Y que cuando no se entiende bien, Etienne, tú sabes que puede atrasar e incluso detener el cierre. No, correcto, y mucha confusión también con muchas cosas, muchos detalles que pueden surgir en cualquier transacción, ¿verdad? En cualquier cosa, cualquier trabajo que pudimos haber todos tomado de antemano para poder aclararlo todo para que esa transacción haya salido lo más suavecita posible. Pues como les mencioné, estamos acompañados hoy de Etienne Rivera, tasador experto que tiene más de 20 años de experiencia en la profesión y vamos a comenzar de manera inmediata. Voy a compartir la presentación. Perfecto, así que comencemos, Etienne. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que compradores, vendedores y corredores de bienes raíces deben de saber al momento de analizar y presentar el reporte de tasación. Y lo primero es que vamos a hablar un poquito de qué vamos a estar hablando en el día de hoy. Bueno, vamos a estar hablando de varias cositas. Vamos a estar hablando de, ¿verdad?, cómo se prepara una tasación, cuáles son los factores más importantes. Obviamente lo que le interesa a mi colega como banco hipotecario, que eso pues obviamente muchos datos el tasador es quien los recopila. Sí, la tasación es un documento muy importante para la hora de la compraventa. Así que vamos a estar hablando de cómo se determina ese valor de la propiedad, las partes más importantes y cómo evitar esos errores que afectan la transacción que todos queremos lograr, tanto comprador, vendedor y corredor de bienes raíces. Eso así. Y lo primero que vamos a estar hablando y explicando lo que es una tasación. Y voy a leer la definición. Y luego vamos a estar hablando un poquito sobre Seguro. Una tasación es un documento donde un tasador certificado, como lo es Etienne, establece una opinión de valor y la condición de una propiedad usando ventas comparables. Y si se fijan, estamos ¿verdad?, poniendo y resaltando unas palabras bien importantes de esta definición. También indica si la propiedad cumple con los requisitos del tipo de financiamiento solicitado. Etienne, esas palabras que estamos resaltando, ¿qué tú puedes abundar sobre eso? Tasador certificado, ¿qué características o qué educación tiene que tener un certificado? Bueno, pues debe estar autorizado por el Estado, primero que todo. Obviamente el título oficial es evaluador profesional autorizado, que en ese caso pues somos quienes únicos por ley estamos permitidos a dar opiniones de valores en propiedades. Como te digo, hay varios... discúlpame, continúa. Hay varios métodos de cómo hacer las tasaciones, pero el que mayormente se conoce en la industria es el de ventas comparables, y eso es lo que vamos a estar hablando básicamente en el día de hoy, porque eso es lo que nos dedicamos a tasaciones de residencia, que eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces, el tasador va a dar una opinión de valor. ¿Qué es una opinión de valor? Eso, una opinión es un estudio que hacemos, o sea, el valor de nosotros se basa en un estudio que se hace de datos que recopilamos. Obviamente, pues tenemos que inspeccionar la propiedad, mirar la condición, verificar también las comparables y estudiar las comparables. Ahí hacemos un estudio de mercado de las propiedades más cercanas o lo que compite con nuestro sujeto. Muy bien, muy bien. Y obviamente va a velar que esa propiedad cumpla con los requisitos del tipo de financiamiento que la persona está solicitando. Y este dato es bien importante que las personas sepan, y es que este documento de tasación o este reporte tiene una vigencia. Y quisimos traer esta información reconociendo que en ocasiones hay situaciones legales,
situaciones de alguna condición, reparación o situación financiera del cliente que hace que el proceso de cierre se atrase. Y cuando estamos hablando de tasación, tenemos que recordar que este reporte tiene una vigencia. Y aquí les compartimos la vigencia que tiene el reporte de tasación dependiendo del tipo de financiamiento que se esté otorgando. Ejemplo, en los casos veteranos y en los casos FHA, este reporte es válido por 180 días. Bien. Cuenta días. Ok, estamos de vuelta. Disculpen, vamos a ver qué pasó aquí. Tuvimos como una pequeña situación, pero estamos en vivo, no pasa nada, no pasa nada. Permítanme un momento. Voy a compartir nuevamente lo que es. Vamos a ver por aquí. Ok. Vamos a ver, necesito si me pueden confirmar, si pueden ver nuevamente la presentación. Tuvimos un pequeño problema técnico. Estamos en vivo, esas cosas pasan, no podemos hacer nada. Vamos a ver. Y el clima está feo. Sí, vamos a ver si ahí están las personas. Ok, sí se ve. Ok, perfecto, estamos bien. Bueno, pues continuamos. Ya tenemos aquí lo que es la vigencia, donde usted tiene que estar pendiente sobre el tiempo que lleva este documento y que el mismo no se venza. Vamos entonces a continuar y antes de ir al reporte de tasación, porque miren, si algo vamos a procurar en este webinar es que usted conozca ese reporte de tasación y sepa qué buscar y qué ver cuando reciba ese documento, ya sea usted tasador, comprador o vendedor. Y antes de ir a eso, nos gustaría resaltar las diferencias entre un tasador, como lo es Etienne, o un inspector de propiedades, que en ocasiones las personas piensan que es lo mismo y no es así. Primero, un tasador es la persona que establece la opinión de valor de la propiedad, usa las ventas comparables, que hablamos, una venta comparable. Danos la descripción de eso, que cuando tú decides que vas a hacer una tasación o tienes que hacer ese reporte, ¿qué hace elegible esta transacción para utilizarse como una venta comparable? Hay varias premisas, hay varias contestaciones que te puedo dar. Obviamente la venta comparable es la que más se compara a la propiedad de nosotros. Pero no porque es una venta que puede calificar como comparable, necesariamente es una comparable. Hay que ver todo lo que hay detrás de esa comparable. Por ejemplo, si es una venta entre familias, si es una venta actual, que no vaya a ser que una venta se la vendió la misma persona a su propia compañía o viceversa. Si es una venta que estuvo en el mercado, no estuvo en el mercado, si es favorable, si no es favorable, si se tuvo que vender porque hay una prisa por vender, ya sea por algún, ¿verdad? Algo que se necesite. Y déjame hacerte una pregunta. En términos de el tiempo que tiene que tener, esto es
crea muchas preguntas entre corredores, compradores y vendedores. Esa es la magia que tenemos que hacer todos. Exactamente. Estas ventas comparables no pueden tener más de qué periodo de tiempo. Okay. Sobre Puerto Rico ya saben que tenemos un mercado limitado. Se supone que sí, que sea de 12 meses para acá. Bueno, preferiblemente 6 meses hasta 12 meses. Pero en muchas ocasiones, obviamente, pues no hay para cumplir con ese requisito. Y lo que nos piden los inversionistas, los bancos hipotecarios, es que incluamos más data, ya sea en los historiales de ese mercado. O sea, que expandamos en la data. Que eso, ¿no? Muy bien. Y más adelante vamos a estar hablando, cuando veamos el reporte de tasación, un poco más sobre lo que son las ventas comparables. Obviamente también el tasador confirma que esa propiedad califica para el tipo de financiamiento requerido por el banco. Quisimos traer la comparación entre un tasador y lo que es un inspector de propiedades, sobre todo considerando que existe en Puerto Rico lo que es la Ley 93, que da la oportunidad y certifica que la persona que va a comprar tiene el derecho de hacer una inspección de propiedad para ver la condición en que la misma está. Típicamente los corredores de bienes raíces, y voy a leer una de las cláusulas más comunes sobre esto, y es que el corredor de bienes raíces advierte sobre la necesidad y conveniencia de realizar una inspección física de la propiedad objeto del contrato por un profesional debidamente licenciado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y de hecho, FHA, que es uno de los préstamos más solicitados y más utilizados por las personas que compran por primera vez, reconoce la importancia y la figura de lo que es un inspector de propiedades, y entre las divulgaciones y los documentos que se le entregan a la persona que va a comprar es uno que indica, y empieza así: for your protection, get a home inspection, porque quiere asegurarse de que ese cliente busque información sobre en qué condición real está la propiedad. Y el inspector de propiedad lo que hace es que indica la condición que está la propiedad, revisa lo que es el techo, la plomería, la electricidad, porque el tasador lo que va a hacer es verificar que la luz esté prendida. Y nosotros hacemos, nosotros hacemos un poquito más que eso. Hacemos una inspección visual de la propiedad entera. Obviamente, si hacemos recomendaciones de reparaciones, no somos expertos estructurales, muchos de nosotros no somos ingenieros. Como te digo, el sombrero que nosotros nos ponemos es de investigador, pero simplemente, como le decimos, un simple eyesight inspection. Si lo vemos, si se ve a simple vista, se manda a reparar. Obviamente tenemos nuestras técnicas, porque si vemos unos techos que tengan hongo por dentro, que tengan humedades, hay manchas en los pisos, eso significa pues hay gotas, hay un posible goteo. Las grietas en las paredes, todo esto se levanta al momento de nuestras inspecciones. Pero ya un inspector pues va más profundo en esos datos. Claro, y obviamente, y sobre todo, y siguiendo la línea de FHA que indica for your protection, get a home inspection, ese inspector lo que hace es, de cierta manera, proteger a ese comprador que no necesariamente tiene la experiencia de una persona diestra que esté acostumbrado a verificar la condición de una propiedad, y asista y provea información, el conocimiento que necesita esa persona para tomar una decisión informado y sobre todo con tranquilidad. En esta comunidad, las personas que son parte de ella saben que constantemente digo que una persona, cuando va a comprar una propiedad, luego de buscar información, debe de tomar la decisión que le dé tranquilidad. Como todo en la vida, yo creo. Mira, durante mis inspecciones yo he visto muchos inspectores de propiedades. O sea, ellos te chequean hasta los microondas si están funcionando o no están funcionando. Y te lo ponen en el reporte: microondas funciona, microondas no funciona. Eso no lo hacemos nosotros para este tipo de préstamos de ustedes, porque
los que son los objetos personales no se toman en consideración en el momento de valorización. No, esto lo vamos a hablar más tarde, pero... Claro. Bueno, pues vamos ahora a lo que vinimos. Vamos ahora, y esto es lo que vamos a hacer, que es lo que va a hacer que este webinar sea distinto, porque le vamos a presentar lo que es el reporte de tasación y entre ambos hemos identificado las cosas, los lugares de la tasación más importantes. Vamos allá. Ok, vamos a empezar por los reportes o el reporte de tasación de casas. Voy a hacer algo aquí y la persona voy a ampliar y miren, este es en efecto un reporte de tasación de una propiedad y hemos señalado en amarillo las cosas más importantes que usted debe de procurar y ver cuando reciba, ya sea usted comprador o vendedor. Obviamente la dirección. Sí, tenemos que identificar la propiedad. Eso es lo primero que hacemos, porque obviamente tenemos que saber lo que estamos tasando. No tan solo identificarla aquí, identificarla físicamente. De hecho, esta mañana mi hermano me vino y me dijo, me dice, mira, fui a ver una propiedad esta mañana y le preguntó a la persona dónde está identificado en un apartamento, un condominio, dónde ubica el número del apartamento. Dice, no, en este condominio ningún apartamento está enumerado. Y le pregunta a mi hermano, pero ¿para qué ustedes necesitan eso? Y mi hermano le dice, bueno, no todo el mundo sabe cuál es su apartamento. Claro. Y en caso de que el banco tenga que tomar alguna acción, y también identificar la propiedad. Oye, y ahora que tú mencionas eso, esa parte que esté bien identificada la propiedad también es importante porque cuando una persona va a comprar una casa, tiene la oportunidad de cuando llega la tasación escoger su agente de seguro. Y ese agente de seguro para emitir esa póliza se le envía el reporte de tasación y va a estar obviamente garantizando lo que surge de ahí. Así que eso es bien importante. Sí, eso es extremadamente, eso es el primer paso, identificar la propiedad. Bueno, entonces obviamente aquí aparece el nombre de la persona que está adquiriendo la propiedad y también el reporte de tasación incluye la información de quién es el dueño y también va a proveer la información de si esa propiedad en específico paga mantenimiento y se detalla donde estoy señalando. Exacto, en el HOA. Correcto. So, Homeowners Administration. Okay. Eso es lo que es. Entonces, esta parte es bien importante también porque ustedes como tasadores indican el precio establecido. Sí, eso es de los contratos. Ya en eso tenemos ya la misma forma. Mira, la forma, vamos a explicar algo antes de algo para hacerlo más facilito y la audiencia pueda ver la forma. Mira, estos reportes los pueden exprimir. Esto es una enciclopedia y una historia. Bueno, como yo dije la última vez, esto es una historia de una propiedad. Exacto. ¿Okay? Es un cuento. Y si ustedes ven, no sé cómo puedes apuntar, porque lo que quiero notar es que cada sección está detallada. Ok, aquí. Ok, donde dice subject, ve, ahí tenemos la información del sujeto. Cada sección del reporte está detallada. Si ves más abajo, justamente la sección abajo es la sección del contrato. Y la más abajo, la sección de neighborhood. Ok. Y perdóname, antes que sigamos con eso, me gustaría enfatizar que en ocasiones surge el reporte de tasación por X o Y razón, hay un cambio en el precio de venta y es importante que las personas sepan que si hay algún cambio atado a lo que originalmente se le notificó al tasador, hay que enviar ese adendo. ¿Qué pasa cuando se entrega tasación? Exactamente. Y entonces hay que actualizar ese reporte. Exacto. Adelante, Etienne. Ok, pues ya que hemos identificado para que los lectores puedan seguir la forma más fácil, ya que identificamos, dar un poquito para atrás en el sujeto, área del sujeto. ¿Aquí? Sí, ok, ven que ahí identificamos quiénes ocupan la propiedad. Más abajito nos identifica el tipo de reporte que tenemos que hacer. En el assignment type, estamos, a ver aquí. Ahí, assignment type, si esto es para una compra-venta. Y así es más fácil. Si podemos, vamos a ver, ¿dónde está el cursor? No lo veo. Espérate, ya lo vi. Ok, so estamos aquí.
Si es un purchase, es una compraventa. Si es un refinanciamiento, un refinance, es un refi. Y también para cualquier tipo de préstamo, otro tipo de tasación. Obviamente siempre identificamos quién es el cliente, ¿verdad? El cliente es súper importante, pero el cliente de nosotros viene siendo el banco. Cuando esto estamos hablando ya para tasaciones para la banca hipotecaria. Mi cliente es el banco, no es el borrower usualmente. Ese viene siendo como un secundario. Ahora, Fernando, Sí. es que qué bueno que mencionas eso, Etienne, porque hay muchas personas, y sé que aquí hay vendedores también, Sí, que sepan que cuando, y eso está bien, muchos vendedores buscan tasar una propiedad antes de poner la propiedad al mercado, y sepan que ese reporte que el vendedor le solicitó a un tasador, a pesar de que va a arrojar información importante, no se puede utilizar. Eso es correcto. Y ese sí es para el cliente. Eso sí para los corredores y eso sí es para el comprador. El que literalmente me haya contratado para hacer la tasación. Correcto. Pero ya cuando estamos entrando en banca hipotecaria, pues las tasaciones, aunque el cliente es quien la paga, realmente, pero ese documento le pertenece al banco. Y ese es o sea, el cliente de nosotros es el lender. Es siendo el que presta el dinero. E importante también sepan que cuando se emite ese reporte de tasación, como menciona Etienne, es del banco, pero a la misma vez es de la persona Correcto. que va a comprar. Y si por alguna razón hay que enviar ese reporte, ya sea al corredor o a el vendedor, el comprador tiene que autorizar a la institución financiera para poder compartir ese reporte. Exacto. Importante. Vamos entonces ahora a continuar. En la sección de contratos nos habíamos quedado, discúlpame. Bueno, obviamente establecemos los contratos. Las fechas de contrato son bien importantes, porque sin esto eso no pasa a ningún lado, Sacha, aquí en la banca, se lo devuelven. Necesitamos las fechas de contrato. Son corredores, por favor, y cualquier persona y comprador o vendedor, siempre, eso, aunque no lo crea, paran los préstamos por una fecha de contrato. En todo contrato que no falten firmas. Que falten firmas. En cada contrato tiene que haber la firma, precio de venta, depósito, si va a haber algún depósito o no, y la fecha del contrato, la fecha de firma del contrato. Esos tres datos que lo vemos mucho, que no vienen muchísimo. Correcto. Y esto hace que se atrase el tasador pueda enviar el reporte. Exacto. Muy y bien. Un día aquí es un montón. Claro que tipo de negocio. Claro que sí. Algo importante, y para seguir adelante, porque vamos a coger esto y después vamos a hablar sobre las tasaciones de condominios. Esta parte, que a pesar de que no está en amarillo, es bien importante, porque el tasador, cuando visita una propiedad, tiene que indicar en el reporte de tasación si al momento de su inspección la propiedad la está ocupando o la estaba ocupando el dueño, si estaba desocupada o si estaba alquilada. Y esto es algo que lo que es la compañía de título va a evaluar, incluyendo lo que es la información del CRIM, y si surge que de la certificación del CRIM la propiedad está exonerada o no. Y me explico. Si en el reporte de tasación el tasador indica que en el momento de inspeccionar la propiedad estaba alquilada o desocupada, y en la certificación del CRIM surge que la propiedad está o tiene exoneración, eso va a requerir que se abunde un poco más de cuándo fue que ese dueño se mudó, para identificar si surge una exoneración indebida o no. Miren lo importante de cómo todos estos documentos que se evalúan para la aprobación de una hipoteca se entrelazan. Sí. Y hay mucho dato en esas tasaciones. Mira, por ejemplo, ahora mismo hablando, o sea, gracias que regresaste, porque también tenemos ahí mismito en esa línea, justamente al lado de si está vacante o no, tenemos las derramas. Eso las necesitamos saber, eso. Corredores también, o vendedores, también necesitamos saber las derramas de las propiedades. Claro. Importante, y si hay balance en esas derramas, y
Usualmente en caso de los condominios, que son mayormente las derramas son en los condominios, mayormente. Ok. O sea, si hay balances o si ya están pagas, eso es súper importante. Ok. Así que resumiendo, para movernos a esta parte, Sí. aquí tenemos lo que es la dirección, el nombre de la persona que la va a adquirir. Tenemos en esta área quién es el dueño actual. Tenemos en esta parte donde está el HOA de cuánto es el pago de mantenimiento. De hecho, también aquí el tasador indica o incluye el número de catastro de la propiedad. Indica, para identificarla. indica en esta parte de sujeto si la propiedad está siendo ocupada por el dueño, si está alquilada o está desocupada. Y luego nos movemos aquí a la información del contrato y el precio. Luego nos vamos a una parte que es bien importante cuando estamos evaluando las tasaciones de casas y es el site. Y para mí, yo cada vez que recibo una tasación, miren, voy corriendo al site. Lo que buscamos es que aquí haya una X que diga legal. Sí, eso es lo más lindo que vas a ver en la tasación. Correcto. Pero no todo el tiempo es así. No todo el tiempo es así. Y dependiendo lo que indique el tasador, es el manejo de esa transacción o qué impacto va a tener en el tipo de financiamiento que la persona está utilizando. Legal non-conforming es un término que en muchos casos FHA se puede utilizar, que son, no sé si quieras... Ese grandfather, esos son usos antes que o cambió la zonificación, pero como llevan tanto tiempo, pues son permitidos. En el momento que se construyó la propiedad, estaba... Y eso no quiere decir que no aprueben esos préstamos, simplemente pues hay que indagar un poquito más y hay que analizar la situación y a ver a qué, ¿verdad? Ahora, donde tenemos el problema grave, si aquí... sí, no. Ay, Dios mío, ahí yo cuando veo un ilegal, ahí a mí me da algo. Si encontramos un ilegal, ya pues ilegal, punto, eso no va para ningún lado. Muy bien, obviamente. Y usualmente yo no completo esas tasaciones. Yo pienso que todo, y ese es mi lema, de que todo tiene solución. Lo único que una propiedad que esté marcada con una, ¿verdad? Algo ilegal, es que probablemente hicieron una construcción. Sí, una construcción no permitida, exacto. Que sí, las expansiones que llegan y ocupan el terreno entero, o sea que necesitamos unas ciertas medidas. Entonces, seguimos entonces. Aquí también el tasador va a indicar si la propiedad está en zona inundable o no. Importantísimo. Y si está en zona inundable, sepa que entonces hay que añadir a su pago mensual una partida para lo que es el seguro de inundación, haciendo que su pago mensual aumente de lo que probablemente estaba proyectado y también eso pudiese tener un impacto en la aprobación de la hipoteca. Bien importante también. Continuamos. Luego vamos a pasar a la información general y el tasador en esta área indica cuál es la distribución de esa propiedad. Ya esa parte, la parte obviamente dice improvements, esa es la parte de las mejoras a la propiedad. O sea, si es de una unidad, si es de 2 unidades, si tenemos un apartamentito en la parte de atrás, si tenemos un utility room, si tenemos a cuántas unidades, cuántos pisos tiene la propiedad, qué diseño es. Si es lo que se conoce como un detached, que no tiene nada amarrado, si es un attached, que son casas pegadas, o si una semi-detached, un end unit, viene siendo un corner, una attached, o sea, una que esté pegada por un lado y por otro lado que no tenga casa. Y recuerden que con este webinar lo que queremos es que cuando usted reciba ese reporte de tasación y que a veces abruma a las personas porque no se dedican a esto, sepan qué lugares en específico ir y lo más importante de esto es que vayan a la sección que digan, ok, esto es esto, y si en realidad, o sea, yo miro esto primero y me asusto, pero si en realidad le indagan, van a ver que cada cosita tiene una explicación y el porqué son fáciles de leer. Claro. Es que es simplemente mucha data. Oye, es que uno no está acostumbrado a hacer esto. Bueno, pues entonces aquí identificamos si la casa es de 1, de 2, de cuántas unidades es. Okay. Mire, otro punto, atención corredores, un poquito para arriba. Vamos a llevarlo ahí donde estábamos. El año de construcción, bien importante. Eso sí nos lo dan, es perfecto, porque nosotros sí lo podemos estimar, pero en otras ocasiones se nos hace un poco difícil.
lo que es el año de construcción, y si hay remodelaciones. Sobre esa, pues, nos vamos a dar cuenta si hay remodelaciones, pero si nos dicen, mira, se hizo esto, en año tal, remodelamos hace 2 años, hicimos la cocina, 3 años, el baño, el techo, le hicimos un tratamiento hace tanto. Son cositas que eso nos va a ayudar para llenar esta parte, obviamente, y le añaden valor a su propiedad también. Pero eso vamos a Te indagar. pregunto, Etienne, y esto tiene que ver con lo que estás hablando. Ajá. Tú como tasador, perdón, Sí. ¿recomiendas que ese corredor te acompañe? Me encanta, claro que sí. Ok, porque a veces están los logbox y demás, pero yo pienso no, que el corredor es mi primera. de visitar y acompañar El corredor es la primera línea de fuego. Es quien yo le entrevisto. O sea, yo le saco toda la información. Este reporte, yo creo que yo creo que el 80% yo lo obtengo del corredor. Sí, ok. Bueno, pues continuamos. Y así uno entabla ese rapport con el corredor y es mucho más fácil. Claro. Si surge alguna situación, nos podemos comunicar. Muy bien. Vamos entonces a continuar para que ya son las 7:30 y queremos ser Sí. con el tiempo. Ok, aquí las comparables. Las comparables. Okay. A mí me gustaría, obviamente, ya mencionaste que un reporte de tasación mínimo tiene 3 ventas comparables, sí, correcto. Pero en ciertas ocasiones el tasador, para poder documentar el valor que está dando, puede traer más de 3 comparables, sí, ¿correcto? Traer más de las que queramos. Muy bien. Entonces, aquí está la información donde en el primer recuadro, a mano izquierda, está lo que es la información de la propiedad sujeto, de la propiedad que la persona está comprando. Y al lado, ese tasador va a poner, digamos, aquí va a poner la descripción de toda la propiedad y va a comparar lo que tiene esta propiedad con lo que tienen las propiedades que se vendieron. Sí. Y va a empezar a hacer ajustes positivos y negativos. Y cuando decimos ajustes es que si mi propiedad sujeto, vamos a hacer un ejemplo. Sí, y lo escribimos. Digamos, en este ejemplo, pensemos que esta propiedad sujeto, la que la persona está comprando, tiene 400 metros, que es el site. El site son los metros, el terreno. Exacto. Pero mi venta comparable tiene 500. 500. Exacto. Que tiene más. Ahí entonces a lo que se vendió esa venta comparable, tú le vas a restar. Hacemos pareo de ventas comparables. Y buscamos las diferencias. A nivel de que logremos entablar un ajuste por esa diferencia de cabida, de terreno. Porque en las casas comparable, un poquito difícil que lo pueda hacer. Nosotros hacemos una gama, solamente aunque lo que presentamos son 3 comparables, pero detrás de este ejercicio hay unos estudios, o sea, bastante amplios de cómo extraemos estos valores. Y de ahí es donde se extraen eso. Si logramos parearlos con las comparables que están aquí, perfecto. Ok. O sea, que ese es el caso que todo el mundo quiere tener, pero claro. no son así. Y bien importante, si en la urbanización donde se está vendiendo la propiedad hay ventas comparables, hay que mantenerse en esa venta comparable y lo mismo pasa en los apartamentos. Sí, acuérdense que cada urbanización, condominio crea su propio mercado. No porque esta urbanización valga tanto, la urbanización del frente vale tanto. No necesariamente. Puede ser que esta urbanización, porque está en el lado norte, es mejor que el lado sur. O sea, punto. Porque es así, norte y sur. O sea, no, algunas veces simplemente es por percepción. Pero eso es lo que se estudia. Y eso es lo que la data. Y la data histórica se estudia para poder concluir con esos ajustes. Claro. ¿Y cuáles son las comparables perfectas? Así como se determina. Muy bien, pues entonces ya saben que aquí estamos en un reporte de tasación para una casa donde está la propiedad, la descripción de la propiedad sujeto. Aquí va a estar apareciendo la información, el site, que es el tamaño del terreno. De igual manera, aquí lo que mencionaste, la condición.
La condición en los reportes de tasación se condiciona C1, C2, C3, C4, C5 y creo que C6. Ok. C6. Y obviamente lo que es cuando tú mencionas, porque a veces nos ponemos muy técnicos, Etienne. Sí. La condición es que a lo mejor esta propiedad sujeto está original. Sí. Y la propiedad o la venta comparable que estamos utilizando de la información que consiguió el tasador estaba remodelada. Sí. Así que la condición de esa comparable era mejor. Y vas a ver que siempre la mayoría del tiempo las remodeladas se venden más caras que las no remodeladas. Ahí uno puede, después que te consigues tu ajuste por terreno, tu ajuste por cabida, al próximo es tu ajuste por condición. Muy bien, entonces, esta parte también, cuando yo recibo un reporte de tasación, después que voy al site para verificar que diga legal, vengo corriendo a esta parte. Y es donde el tasador indica si la propiedad está as is, que es funcional, que no haya nada que impida que la persona pueda ocupar la propiedad justo después del cierre, y si el tasador de esa inspección identifica algo que no la haga funcional, lo va a poner aquí como subject to completion. Correcto. Y aquí identificamos si hay reparaciones y cómo esas tasaciones pudiesen tener un impacto en la aprobación de la hipoteca o cómo vamos a hacer. Usualmente si es algo que se puede reparar rápido, pues hacemos ¿verdad? No se le notifica a nadie. Usualmente, por ejemplo, lo que son las inspecciones de agua y luz, eso es subject to pero eso se pasa una vez las conecten. Claro. O sea, no hay problema. Pero entonces, si hay reparaciones grandes, pues llamamos usualmente al banco. Mira, esto no va ya de una inspección, enviamos un email, mira, esto va a tener problemas. Si hay algo mayor, siempre van a saber a la soltar. Yo usualmente tiendo a decirle a los corredores o a los vendedores, mira, tenemos esto. Por ejemplo, mucho en las casas, lo mayor es los calentadores de ducha. Eso es lo más que se ve en las casas, que son de reparaciones. Porque esos calentadores no son permitidos. Tiene que ser un calentador de tanque o de línea, pero tiene que ser central para la propiedad. Claro, claro. Yo creo que ese es el mayor ítem de reparación que hay. Bien importante, luego de verificar esto que está as is, las personas deben de venir aquí e identificar esto, si la propiedad va a tener unas reparaciones o no. Luego, ¿Qué pasaste lo más importante? ¿Qué pasé? Para la tasación. Bueno, exactamente. Y aquí es que surge cuál es el valor. Exacto, el valor de la propiedad. Me dijiste que te interesa la parte del legal, non-conforming y el as is. Exactamente, y el valor también es muy importante. Miren, y ahorita hablamos que cuando una persona compra una propiedad y es casa, tiene la oportunidad de escoger el seguro hazard, ya sea con su agente. A veces hay personas que tienen una umbrella y hace que el costo del mismo sea más económico. Y para poder pedir esa cotización hay que esperar también que llegue el reporte de tasación en esta parte, porque se tiene que cubrir el costo de reemplazo de la propiedad. Esa es la cubierta mínima requerida por los diferentes inversionistas. Y quien indica ese costo de reemplazo es el tasador. Muchas veces. Y lo buscamos aquí. Muchas veces, a mí personalmente no me gusta hacer ese approach porque muchas veces confunde. Pero mayormente eso es para los seguros. Y algunas veces sale bien disperso, o sea que ahora hay una fluctuación bien grande de valores. Muchas veces sale bien disperso de lo que, pues del valor que se le asigna a la tasación. Que muchas veces pues vienen para atrás con 20 preguntas. Mira, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Mira, porque es así, punto. O sea, no, eso es costo basado. La tasación se basa en valor del mercado. Y esta sección, lo que es el cost approach, se basa en costos. O sea que son dos valores diferentes. No necesariamente lo que diga aquí es lo que va a valer la propiedad. Muy bien. Bueno, pues entonces ya terminamos con esta parte, que es el reporte de tasación para casas. Y ahora vamos a ir a el reporte de apartamentos, que es bastante similar. Pero tiene unas cosas que lo hacen un poquito distinto. Vamos allá. Vamos entonces
Vamos a agrandar aquí el reporte. ¿Qué es lo primero en esa página? Vamos, lo primero, obviamente. Identificar la propiedad. Exactamente. Vamos a identificar el apartamento para que luego, quién es la persona que va a comprar. Vamos a verificar quién es el dueño. Aparece la información. El HOA es importante, cuánto va a pagar de mantenimiento. De hecho, les comento que hay urbanizaciones que el pago de mantenimiento, y esto aplica a casas y apartamentos también, que se pagan 2 mantenimientos. Sí, mucho. Y esto también el tasador lo va a incluir aquí. También en el reporte de tasación para apartamentos, el tasador va a incluir la información sobre si la propiedad al momento de su inspección la estaba ocupando el dueño, si estaba alquilada o si estaba vacante, y cómo esta información va a ser tomada en consideración cuando se evalúa la situación de la propiedad en el CRIM, si tiene exoneración o no. Porque si una propiedad tiene exoneración, es porque debe de estar siendo ocupada por el dueño. No vamos a entrar mucho en esos detalles porque eso sería un seminario de contribuciones, pero son cositas que las personas deben de estar pendientes, y a lo mejor alguna de las que están aquí, si ha tenido alguna situación similar, ahora entiende de por qué el banco solicitó alguna documentación adicional de parte del vendedor. Vamos a continuar. Esto no se escapa tampoco en los apartamentos. El tasador tiene que confirmar también si legalidad. Y cuando estábamos coordinando y hablando sobre este webinar, discutimos que a lo mejor hay personas que piensan que eso no puede pasar en apartamentos. Y a veces podemos encontrar, y hablamos y sobre todo se ven condominios de los viejitos. No, en los viejitos, exacto, en los penthouses. Los viejitos algunos se apoderan de algunos espacios que no pueden apoderarse, como algunos patios que no son de ellos y los cercan. Y si vas a las escrituras, son comunales, no son privativos. Claro. Otros hacen... ¿Cuál fue el caso que hablamos? Eso que era un apartamento en San Patricio, donde en la descripción legal, porque miren, bien importante, en la descripción legal de un apartamento está bien detallado cuántas habitaciones, cuántos pies cuadrados, el área de sala, comedor y demás. Y en ese caso, algo hicieron un roto literalmente. Un hueco, vamos a hablar con propiedad, un hueco en el techo, y subieron una terraza, y eso es algo ilegal porque no tenían permiso. En la descripción legal de ese apartamento no hablaba de una terraza. Sí. Ahí en esos casos, pues obviamente hay que consultar con la Junta, ¿verdad? Hay que pedir permiso, pero si la Junta no da nada, pues una ilegalidad completa. Alguien dice, pero la Junta tiene que probarla ya en esos casos. Mira, estoy viendo que hay unas preguntas y mira, me están diciendo que no hable tanto, que te deje hablar. ¿Quién dijo eso? Al final vamos a estar contestando las preguntas ¿verdad? En la medida que podamos. Así que Edwin, tranquilo, no voy a hablar mucho, voy a dejar pasar que hable. Bueno, vamos entonces a continuar. Explica esto, me callo. ¿Cuál? Pero ¿dónde estamos? Me perdí aquí. De lo del proyecto, si se utiliza como residencia principal, second home. Sí, ya esa parte pues de nosotros, obviamente nosotros tenemos que estudiar, esto es parte también, pues que le caen a ustedes también por tipo de préstamo, ¿verdad? Si no todos los préstamos, mejor que están disponibles para todos los proyectos, no todos cualifican, y ahí es donde entramos nosotros. Los proyectos, tenemos que identificar si esos proyectos se utilizan para residencia principal, si se utilizan para second home, o si se utilizan para mayormente alquiler. Y ahora últimamente, el temita de los Airbnbs, también eso es otro que todos los condominios tenemos que preguntar si se permite o no se permiten Airbnbs, porque ya eso pues hay que agarrarlo con pinzas, y eso es on a case by case basis, ¿verdad? Muy bien. Así que, pero
Vamos a ver, ¿dónde seguimos? Continuamos entonces aquí. Ok, nos toca también describir Sí, esto es súper importante. Desde que pasó lo que pasó en Miami, en The Champlain Towers, nos han requerido todos los bancos y todas las casas inversionistas, nos han requerido inspeccionar los edificios por fuera. Si hay alguna o sea, una varilla expuesta, algo estructural que algún tasador note por fuera del edificio, no importa que sea su condominio, puede ser en donde sea, en cualquier otro condominio, hay que reportarla. Y nadie quiere que reporten ese edificio porque entonces Fannie Mae, Freddie Mac o las casas inversionistas puede ser que pongan eso en una lista negra hasta que se arregle ese problema. Y no tan solo eso, el arreglo de esas cosas, esos problemas estructurales, tienen también que venir acompañados de una certificación de un ingeniero estructural que va a costar dinero también. O sea, que no es así de fácil como pasarle pinturita y no. Entonces, eso es lo que ya pues limita a los condóminos, una varillita expuesta en un balconcito por fuera puede limitar a cualquier otro condominio a financiar una propiedad. Eso es algo que está bien. Claro. Está Y bien. tenemos que recordar que los ojos del banco Sí. y del inversionista, y cuando Etienne dice inversionista, él se refiere a FHA, rural, porque hay condominios que califican para rural, veteranos, Freddie Mac o Fannie Mae, reconocen que sus ojos son el tasador. Exacto. Y lo que ese tasador indique en ese reporte, el underwriter y el inversionista tiene que tomar en consideración. A mí se me pase la foto que va al frente es la del condominio. O sea, cuando amplíen esa foto, van a ver las cositas, fallitas estructurales. Porque obviamente nos requieren fotos del frente y de atrás, de los condominios. Okay. Y es para identificar. Eso no lo sabía, del frente y de atrás. Mira, eso no lo sabía. Y del Minaxes. Exacto, excelente. Entonces, esta parte es importante. Y yo que trabajo en esto, no me había percatado que había algo que hablaba sobre esto. Sí, eso es bien importante. Eso normalmente tenemos que preguntarle lo del budget. Obviamente tenemos que, cuando entrevistamos a los administradores de los condominios, una de las preguntas que se le hace es si está balanceada ¿cómo se llama eso? La deuda, el budget, que como esto está en inglés. Pero tiene una si tiene exacto, si tiene las finanzas al día, gracias. Si tiene las finanzas al día y cuánto es el porcentaje de morosidad. Eso es pues también importante, porque si te dicen que la mayoría de la gente no paga no paga el mantenimiento, pues entonces quiere decir que la cosa está mala. Que hay condominios que sí nos han tocado. Y obviamente las personas es bueno que entiendan que todo este análisis que de repente pudiese parecer que es más estricto para los condominios que para las casas, es que tenemos que reconocer que a diferencia de una casa donde la persona es responsable de todo lo que es la estructura, en un condominio el techo de un apartamento es el piso del de arriba y viceversa. Por eso hay esa responsabilidad de evaluar el bien común. Un share interest. O sea, es un interés compartido. Por eso es que cualquiera, si alguien deja de pagar el seguro, los demás se afectan. O sea, si es algo, pues sí, que por eso es que todo esto es un poquito más complicado que para las casas. Muy bien, entonces en esta parte vamos a continuar para poder contestar las preguntas más adelante. Cuando estamos hablando y evaluando una tasación de condominio, aquí es donde la persona tiene que venir y confirmar si para efectos legales ese apartamento tiene derecho a un estacionamiento, a 2. Sí, eso usualmente. Y el tasador le está dando el valor. Eso, y qué bueno que traje este punto de correlación, porque los parkings, los estacionamientos, usualmente los describe en la descripción legal, usualmente están detallados. Pero en muchos edificios, ya viejitos, en el sitio aquí, no se acostumbraba antes en detallarlo. Pero están asignados y están reconocidos por la Junta. O sea que también tienen el mismo valor. No es que no tengan valor, sino están en la escritura. Simplemente hay que averiguar si son de ellos o no son. Claro. Si están asignados o no están asignados. Y cuando digo asignados, que le pertenecen a ese condominio, ya sea a esa persona, incluso si venden un apartamento, ese mismo estacionamiento le va a seguir perteneciendo a ese apartamento. Por eso es tan importante que el corredor de bienes raíces o el vendedor tenga a la mano esa información cuando el tasador visita la propiedad para... Y también cuál es el estacionamiento, porque muchas veces no tienen número.
y necesitamos hay que tomar fotos, retratar. hay que retratar el estacionamiento, o sea, exacto. Hay que retratar eso y también el tasador retrata la luz prendida, Sí, el agua, o sea, y las utilidades. Miren qué cosas tan interesantes sobre el reporte de tasación. Eso es bien, es algo bien cómico que tú vas a mencionar, pero mucha gente en eso. Hemos ido a apartamentos que no hay agua ni luz y cuando llega el reporte que está vacante, los dueños dicen, no, pero es que yo vivo a la propiedad, no tiene agua y luz. No prende. Es que es que el reporte habla de la condición total de la propiedad. Y también en el reporte de tasación para apartamentos, en esta área es donde obviamente va a aparecer el valor y también si el apartamento está en su condición as is, que se puede utilizar justo después del cierre, o también si tiene algún tipo de reparación. Correcto. Importante en eso. Esa es tu parte favorita, ¿sabes? La tercera. Ay, Dios mío, ese, el legal y el as is. Ahí es donde yo voy corriendo y el valor también. Entiendo totalmente. Bueno, vamos entonces a volver a lo que es la presentación como tal y continuar. Y ya con esta parte nos movemos a hablar un poquito. ¿Qué sigue después de este webinar? Pues miren, usted si ya está comprando, vendiendo o es un corredor de bienes raíces y le surgió alguna duda o preocupación de la transacción que está haciendo, debe de hablar con un experto. Y insisto, después de usted buscar información, tomar la decisión que le dé tranquilidad, establecer un plan, ya sea si usted va a comprar, vender o qué es la transacción que vaya a hacer. Y esta parte sobre todo a las personas que están buscando comprar. Y reconozco que hay muchas personas que a veces se desaniman ante todas las cosas, la falta de inventario. Sí. Yo invito a esas personas a que no escuchen tanto lo negativo. No, es que busquen, encuentran. Y que busquen. Y mire, que si yo busco, que lo han logrado. Yo busco todos los días, porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es buscar para construir estos reportes. Tú sabes que son bien complicados y bien detallados. ¿Cuántas veces yo no te llamo al día para preguntarte sobre propiedades y compraventas? Correcto, así que escuchar a quienes lo han logrado. Hay propiedades. Aquí voy a compartir, Etienne, tu información por si acaso hay alguna persona que luego quiera hacer alguna consulta con Etienne, donde comunicarse. Está el teléfono de la oficina. Sí, Etienne, yo lo repito, es 787-767. ¿En serio? En la foto. Me dijiste que me iba a poner sonrisa. Bien importante, ¿verdad? Un profesional de mucha experiencia. Pero yo soy buena gente. Yo sé. Yo atiendo a todo el mundo. Yo siempre atiendo a todo el mundo que me llama. Tal vez me puede ser que me tarde un poquito, porque hay muchas llamadas y obviamente pues estos reportes son complicados, pero siempre se le contestan. Así que miren, en confianza, el que tenga alguna pregunta, veo muchas preguntas, no sé si nos vamos. Sí. Pero me estamos pueden terminando, ya nos queda. Ahí tienen mi información. Y pueden llamar a la oficina en confianza, o sea, y mandar un email. Me manden un email y con mucho gusto les respondemos cuanto. Vamos a ver si lo que podemos lograr ahora, ¿verdad? Entonces, de mi parte, a mí siempre que hago estos webinars me gusta regalar algo y los voy a invitar a que vayan a su teléfono y envíen un mensaje por WhatsApp que escriban la palabra propiedad a este número de teléfono y van a estar recibiendo un checklist que preparé dirigido a las personas que van a comprar una propiedad, que a veces van a una propiedad y no saben qué preguntar o qué ver. Así que con esta herramienta las personas van a poder obtener este checklist y ir con este documento, descargarlo, imprimirlo y cada vez que vayan a ver propiedades estén, ubicación, esto, lo otro, y los va a ayudar y probablemente lo que encuentren con este checklist va a tener un impacto en el reporte de tasación. Me lo pueden enviar en confianza. Ya saben, van a WhatsApp al 448-2622, escriben la palabra propiedad y van a estar recibiendo este checklist y los invito a que los compartan con todas las personas que sepan que están comprando o vendiendo una propiedad. Ya aquí vamos a dar las gracias y voy entonces ya a parar la presentación para ir a las preguntas, que es lo que las personas están esperando. Bueno, vamos entonces, voy a empezar de abajo hacia arriba. ¿Sí? Dice...
¿Cuánto tiempo toma un tasador desde que hace una visita y captura la información y somete el reporte final? Esa es buena. Esa es buenísima. Hizo Vanessa Parrilla. Vanessa, lo cómico es, bueno, todo depende de la necesidad del cliente. Algunos casos se pueden trabajar rápido, otros casos pues no se pueden trabajar tan rápido. Normalmente se trabajan, ponle de 5 a 7 días laborables, o sea, un caso. La visita lo que toma son, ponle, es que dependiendo de las propiedades, porque o sea, te puede tomar desde 15 minutos si es algo pequeño, pero las casas hay que medirlas. Tenemos que hacer la inspección, tenemos que circular, tenemos que entrar en todos los cuartos. ¿Has recibido la información completa? Que hemos recibido toda la información completa, pero no, pues normalmente ponle de 1 a 2 horas en una casa, dependiendo del tamaño. O sea, porque medir la propiedad toma tiempo. Y eso es lo más que toma tiempo, de hecho, medir la propiedad y hacer el planito. Claro. Pero sí, o sea, los condominios son un poquito más rápidos. Usualmente nosotros nos llevamos si habremos hecho algún modelito, pues ya tenemos un sketch por lo menos. O sea que más o menos de 5 a 7 días laborables. Sí, de 5 a 7 días laborables, correcto. Pues hay casos, obviamente. Y hay casos. Muy bien. Entonces, otra pregunta. ¿Es apropiado o ético que el corredor le comparta ventas comparables que se encuentran cerca del sujeto? Ese es Walter, ¿verdad? Walter Colón. Sí, Walter. Sí, mira. Sí, de hecho, cualquier persona puede dar lo que quieran. Yo soy de los tasadores que a mí me encanta que me digan todo. O sea, todo. Denme incomparable. Díganme las historias de las propiedades. Díganme por qué aquel compró qué. Si conoces un amigo que se mudó al frente porque le gustó esa casa y la compró ahí al momento, ¡pum! Necesito esa información. Si usted conoce que el vecino más arriba la vendió o la compró también. Mientras más información me den, yo sí la cojo y la tomo en consideración. Tú sabes, Walter, siempre ha habido la percepción de que las ventas cash no se pueden utilizar. Y esto es incorrecto. Eso es erróneo. Se pueden utilizar siempre y cuando ¿qué? Bueno, siempre y cuando sea una venta bona fide, una venta buena, una venta que está puesta al mercado. Es que hay muchas variaciones, pero normalmente que sea una venta de mercado. Si es una venta de mercado, cuando tú compras algo, tú compras cash o basado en cash. O sea, esto es lo mismo, Nico. Estás tomando un préstamo para una propiedad. Muy bien. Entonces, próxima pregunta que dice Christopher Morales. ¿Cuáles plataformas, además de clasificados online, utilizan para búsqueda? Miren, clasificados online para la venta, para buscar comparable, no es la plataforma, porque ahí lo que surgen son qué se está vendiendo, que es distinto a una venta comparable, que es que ya se vendió. Eso, qué interesante, y gracias, Christopher, por la pregunta, porque son dos cosas distintas. En cuánto se está vendiendo, no es lo mismo que una venta comparable. Una venta comparable es una transacción que ya se completó. Sí. Vamos entonces, propiedad, vamos a buscar por acá, muy interesante. ¿Dónde un tasador busca las ventas comparables? Ok, hay varias plataformas. Exacto, ok, hay varias plataformas. Todas son buenas. Obviamente Caribe es donde uno... El problema con Caribe es que ahora borraron las escrituras, pero igual la data está ahí, se puede conseguir. Lo más que yo hago para ver lo más al día que hay, por lo menos tengo una idea, simplemente me voy a internet a cuánta plataforma hay de ventas de comparables y ahí veo mucha data, cómo está corriendo el mercado. Obviamente las comparables, lo que pasa con las comparables es que hay que investigarlas, no tan solo porque están las comparables ahí, ya es una comparable. O sea, eso hay que investigarla, hay que saber qué pasó con esa, cuál es la aventura, cuál es el cuento, cuál es la historia de esa comparable. Y ahí es que se determina con una comparable. Que es que muchas veces, por ejemplo, vienen con decir, no, la casa de frente se vendió en $4 millones y la mía vale 900,000. O sea, ¿cuál es la historia de eso? Claro, todo tiene una percepción. O sea, hay que documentar. Hay que documentar, hay que estudiar. Ok, próxima pregunta. Y esta está buena. ¿Cuál es la diferencia entre living area y la que no es? Le iba a hablar en lo del condominio. Ok, gracias David por traer esa. Ok, gross living area, área cerrada, aire acondicionado. En las casas, área cerrada con aire acondicionado. En los condominios,
El Gross Living Area usualmente te incluye el balcón. Si es de un piso el apartamento, si es de un piso, usualmente te incluye el balcón de ese piso. Si tiene terraza, la terraza es la que se queda afuera, no el balcón de abajo. Lo que hay que estar seguro es que las comparables incluyan, o sea, chinas con chinas y botellas con botellas. Si tu sujeto incluye el balcón, o sea, en casos de condominio, si tu sujeto incluye el balcón, más vale que tus ventas comparables también incluyan el balcón. Y si vas a sacar la terraza fuera del GLA, que es lo que se supone que se haga, pero no, o sea, se supone que se haga así, entonces tus comparables también tienen que tener la terraza fuera del GLA. Algunas veces se varían porque, por ejemplo, muchas veces Puerto Rico no tenemos toda la información y lo que hacemos es un total area. Esto es usualmente en los pH de los walk-ups. Usualmente en esos pH que muchas veces no tenemos en los interiores y los exteriores, aunque los midamos, tenemos que usar las medidas de la escritura. O sea, no podemos utilizar las medidas de nosotros, a menos que sea algo bien extremo. Y ahí usamos el total area. Pero, como vengo a decir, si vas a usar el total area en tu sujeto, tienes que usar el total area en todos tus comparables. Y así. Y obviamente, para ver si yo entendí bien, living area, o mejor dicho, una marquesina no es living area. Una marquesina no es living area, exacto, correcto. Ok, excelente. Ni una terraza. Excelente, muy bien. Un balcón, pues, en los condominios, pues, se considera living area. Okay. Sin tus comparables las consideras living area. Ok, bueno, esta pregunta a mí me gustaría contestarla, y es que si una propiedad se vende as is, tiene derecho la persona a hacer una inspección. Yo entendería que sí, porque obviamente esa inspección o ese reporte que hace el inspector de propiedades va a ayudar a la persona a saber no tan solo en qué condición está la propiedad en ese momento, sino que qué futuras reparaciones pudiese tener y entra a esa propiedad, la adquiere. Si yo estoy comprando algo, claro, que hasta el techo. O sea, si yo soy el que estoy poniendo el dinero, yo soy el que estoy poniendo mi crédito a juego, yo soy el que estoy interesado en esa propiedad, yo voy a verificar todo. Hasta si se queda con un microondas, voy a verificar el microondas. Si se queda con una lavadora de plato, también la voy a verificar. O sea, acuérdense que ustedes van a ser dueños, ustedes son los que ponen el dinero. En todo caso, ustedes son quienes tienen el poder. Exacto. Así que realmente, y eso es importante que las personas sepan que cuando establecen que compran as is, es que compran en la condición que está. Sin embargo, la ley 93, y esto es algo que usted debe de hablar con el corredor de bienes raíces, le permite establecer un periodo de tiempo que le dé la oportunidad a usted de hacer esa inspección y poder determinar si continúa con la transacción o no. Es bien importante, volvemos a la finalidad de este webinar es explicar las partes de la tasación, pero hay un sinnúmero de cosas que se tienen que considerar al momento de comprar una propiedad sobre esto. Si la persona que hizo la pregunta tiene alguna duda, hable con su corredor de bienes raíces, indague sobre lo que es la ley 93 y cómo hacer esa inspección de una propiedad puede ayudarlo a identificar si realmente esa es la propiedad que usted necesita. Sí. Vamos a continuar y ya lo vimos en una propiedad abandonada. Vamos a ir más arribita a buscar qué ajustes realiza el tasador cuando no hay comparables verdaderamente similares. Esa está buena, esa te toca a ti, esa te toca a ti. Ok, ¿qué ajustes realiza el tasador cuando no hay comparables verdaderamente similares? Yo me imagino que lo que está preguntando él es ¿qué hace? Okay. Sí, ¿cómo selecciona otros lugares para comparar? Esto puede ir por varias vertientes. Hay 3 métodos para tasar. Tenemos el método de comparable, el método de costo y el método de ingreso. Ahí, pues, uno desarrolla los 3. O sea, el método de costo, estimas el valor del terreno y estimas el valor de la propiedad, obviamente tomando en consideración depreciación. Y ahí, pues, o sea, eso es uno de los métodos. Se verifica también por el método de ingresos, que es con tasa de capitalización, basado en los ingresos de esa propiedad. Pero, obviamente, siempre el método de comparable, como esto es mercado, no hay una propiedad única, como quien dice. Siempre va a haber un mercado. Digo, sí, hay propiedades únicas, pero en estas propiedades que estamos hablando,
siempre hay mercado, siempre hay alguna comparable, ya sea en otros pueblos, nos expandimos. O sea, literalmente lo que hacemos nos expandemos a ver qué otra propiedad. Que entonces cuando hay una transacción donde no hay ventas comparables Exacto. cerca, ahí es donde a lo mejor al tasador le toma más tiempo hacer un análisis. Y que sí, y déjame decirte, y ahora mismo hay mucha con las transacciones de high, ¿verdad? Los valores premium que hay, ¿verdad? De valor Exacto, alto. de alto, exquisito, sí nos hemos dado en muchos municipios, no hay comparables para un cierto tipo de propiedad. Ok. Aquí la señora Hernández está haciendo una pregunta de por qué ahora se venden propiedades y el vendedor dice no sujeto a tasación. Esto es algo que, ¿verdad? Sí. Si la persona que está comprando llega a una negociación donde surge esto, tiene que estar consciente de que, ejemplo, si la persona está aplicando un préstamo FHA y FHA permite financiar un 96.5, pero del precio de venta o tasación, lo que fuese menor, y la propiedad tasa menos del precio acordado, se va a tomar el valor menor para calcular ese 96.5. Yo constantemente digo a las personas que el valor justo es el valor que la persona pueda pagar. Si usted no tiene los fondos para asumir por encima de tasación, continúe buscando. Sin embargo, si por otro lado usted identificó una propiedad y esa propiedad se ajusta a lo que usted está buscando, en términos de que no hay que hacerle arreglos o que está cerca del trabajo, de la escuela de los niños, y usted tiene 3,000 o 5,000 por encima de tasación, pues ese es el valor justo para usted. Hay muchas personas que ante esta dinámica que se está haciendo es que están aceptando una cláusula como esta, sin embargo, establecen desde un inicio cuánto por encima de tasación están dispuestos a dar. Y tienen un control pues obviamente de la transacción que están haciendo. Sí. No, efectivamente, eso lo estoy viendo más y más cada día porque se dio la tendencia. Cuando los valores están subiendo, usualmente los vendedores tienden a tratar de vender no por tasación. O sea, tienden. Pero pues, a la medida que se van viendo que ya los days on market, que ya las propiedades se están posicionando más tiempo en el mercado, pues se va rompiendo ese... Esta pregunta es para ti, está buena. Dime. ¿Cómo se define un área catalogada como utility? Pues, ok. Esto es un área... Esto es para casas. Para casas, correcto. Esto es un área que usualmente puede ser... Déjame ver con qué ejemplo te puedo dar. Lo vemos todos los días. Es un área que no es gross living area, pero se puede utilizar. Vamos a ver cómo te puede... Es que eso varía un montón. Es un área que es como añadida, que es añadida. Puede tener un baño, puede ser al lado de, puede ser como utilizada como storage. Realmente que no puede vivir, yo pienso que no puede vivir, que no puede vivir otra familia independiente de la otra. Yo creo que esa es la mejor manera. No, un utility no es para otra familia, perdóname, si eso es por la que iba. No, eso no es para vivir. Eso es un área, como les dije, como un área de storage, un workplace, área de trabajo. Área de trabajo, exacto. Eso es como un área que honestamente no sabemos darle cómo calificarla y pues la calificamos como utility. Vamos a ver entonces por aquí. Vamos a coger 3 preguntas adicionales. ¿Qué equipos? Bueno, mira, esta es buena. Si los equipos se pueden tomar en consideración en una tasación. Ok. Not really. No. No hay, o sea, no hay... Se puede mover de la propiedad. Todos los equipos se pueden mover. Exacto. Las plantas siempre han sido o sea, las plantas eléctricas, las grandes, siempre han sido ¿sabes? Un yes, no. Eso es como que los underraters son los que aquí, en verdad, con el lío de las plantas, usualmente no le damos valores a las plantas. Sí hay alguna gente que nos requiere, que nos pide que le demos algún tipo de valor. Como te digo, ese es el único equipo que tal vez está en cuestionamiento. Y la realidad es que lo que es
la estufa, la lavadora. No, todo eso no se considera en una Exacto. tasación. Bien importante, así que toda esta información que estamos brindando, lo que buscamos es que las personas sepan qué buscar, qué preguntar. Y miren, no hay pregunta pequeña. No, Si usted recibe un reporte de tasación y hay algo que usted no le entiende, usted llame a la persona que lo está asistiendo para que lo ayude a interpretar lo que es el reporte. Aquí tengo una pregunta bien buena. ¿Cuál es? ¿Qué? Siempre hablamos de esto. ¿Cómo afectan los cables de Luma? Ay, Dios mío. Los cables de Luma, famosos cables de Luma. Contesta. Okay. Los cables de Luma no pueden estar por encima de ninguna propiedad. De la estructura. La trenza es permitida por encima de propiedad, pero no puede haber agua debajo. O sea, quiere decir que la trenza no puede pasar por encima de una piscina o alguna fuente. O sea, no puede pasar por debajo o sea, no puede haber nada de agua por debajo de eso. Pero sí, las líneas de Luma no pueden pasar por encima. No hay préstamo. Punto. Muy bien. Bueno, yo entiendo que ya antes de despedirnos, quiero agradecer a todas las personas que han sacado de su tiempo para unirse, conseguir esta información, seguirse educando, porque mire, el conocimiento va a ser la llave de su nueva propiedad. Etienne, gracias a ti. No, Aileen, gracias a ti, ¿verdad? Que la pasamos súper. ¿Verdad? Compartir tu conocimiento. Recuerden que si quieren obtener ese checklist que está buenísimo, escriban un mensaje por WhatsApp al 787-448-2622. Escriban la palabra propiedad y van a estar recibiendo ese documento que los va a ayudar, les va a servir de guía en la búsqueda de la propiedad que necesitan. Si este webinar les aportó valor, los invito a que continúen. Ay, miren, vamos a ver. Estamos en vivo. ¿Pregunta? Las preguntas me están llamando. Los invito a que continúen siendo parte de esta comunidad donde nuestro fin es brindar información relevante para que compradores, vendedores y corredores de bienes raíces puedan hacer estas transacciones teniendo el conocimiento y haciéndolo en tranquilidad y que todas las personas puedan comprar su hogar. Sí. Así que buenas noches, que estén bien y hasta la próxima. Pendiente a los próximos seminarios y eventos. Que estén bien.